La Semarnat le toca custodiar y trabajar en las concesiones que se dan a particulares para el uso de la zona federal marítimo y terrestre. En el marco de la defensa de los recursos naturales en México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, desempeña un papel crucial en la regulación y promoción de la protección de la flora y fauna silvestre a lo largo de los 31 estados del país. En una reciente entrevista con la subsecretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales, doctora Marina Robles García, se destacó la importancia de las funciones y acciones que realiza esta institución. Bueno, la Semarnat tiene un rango muy amplio de atribuciones y responsabilidades. Digamos, el corazón de la responsabilidad de esta secretaría es la custodia de los recursos naturales y de los ecosistemas en general para poder preservar, conservar, mejorar o restaurar los servicios ecosistémicos que le ofrecen a la vida en general, a nosotros como personas y por supuesto al resto de los seres vivos. Esto tiene implicaciones puntuales alrededor de las distintas responsabilidades que nos tocan, porque digamos que esta responsabilidad asociada a la protección, a la conservación, a la mejora, a la restauración, implica que los distintos órganos desconcentrados o descentralizados que forman parte del sector tomen atribuciones y responsabilidades particulares. Por dar un ejemplo, la Profepa tiene la obligación de vigilar y en el caso de que sea necesario, una vez que se hacen acciones de inspección, que es también su responsabilidad, y de vigilancia, puede sancionar a quienes hayan generado alguna afectación a los ecosistemas, a los recursos naturales, a alguno de los elementos, o que hayan incumplido las reglas establecidas en las distintas regulaciones que nuestro país tiene en la materia. Otros de los descentralizados, por ejemplo, del sector, como la CONAFOR, pues tiene también atribuciones y responsabilidades a el manejo y control de incendios, a el impulso de un manejo apropiado de los bosques, del aprovechamiento sustentable de los bosques, o la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tiene atribuciones y responsabilidades muy particulares asociadas a ampliar, extender los territorios bajo algún esquema de conservación, ¿no?, que permita que preservemos pues este patrimonio natural que tenemos, o la Conagua tiene atribuciones muy específicas asociadas a el mantenimiento, la conservación, la gestión en general asociada al agua como un recurso natural. Digamos, es dentro de este gran marco que tiene que ver con la protección, la restauración, la conservación, la restauración de los ecosistemas, de los recursos naturales, de los servicios ambientales que prestan los ecosistemas, está todo este abanico de responsabilidades que nos tocan como sector en una perspectiva amplia de todas estas instituciones. La doctora Robles explicó que uno de los principales roles de la Semarnat es la gestión de permisos ambientales, los cuales son esenciales para el desarrollo de proyectos que puedan impactar el entorno natural. Estos permisos son tramitados exclusivamente en la Semarnat, garantizando así un control adecuado sobre las actividades que se llevan a cabo en el territorio nacional. Son alrededor de 160 tipos de permisos y autorizaciones que se tramitan a través de la Semarnat. Y déjame señalar algunos de los
líneas en particular que son importantes. En esta secretaría se gestionan permisos, licencias, autorizaciones asociadas, por ejemplo, a emisiones a la atmósfera, ¿no? Como sabes, parte de la problemática ambiental tiene que ver con la calidad del aire y con los gases de efecto invernadero, estos que en la parte alta de la atmósfera son generadores de el cambio climático, por ejemplo. Entonces, en esta secretaría se realizan 8 trámites asociados a emisiones a la atmósfera. Se realizan 57 trámites asociados a gestión del suelo y recursos forestales, 12 asociados en materia de impacto ambiental, 4 asociados a materiales y actividades riesgosas, 12 asociados a organismos genéticamente modificados, 24 a residuos peligrosos, 5 a sitios contaminados, 33 asociados a vida silvestre, 7 a la zona federal marítimo terrestre. Ese es más o menos el panorama, Alejandro, de los trámites que se realizan en esta secretaría. En distintas áreas de esta secretaría. Algunas se realizan a nivel central, otras se realizan en las representaciones que la Semarnat tiene en las distintas entidades del país. Un aspecto fundamental que abordó la subsecretaria es la manifestación de impacto ambiental, un documento necesario que evalúa las posibles consecuencias de un proyecto sobre el medio ambiente. Esta evaluación permite identificar y mitigar riesgos, asegurando que el desarrollo sostenible sea una prioridad en las decisiones que afectan a los ecosistemas. Las manifestaciones de impacto ambiental son uno de los estudios más importantes que la Semarnat y también los gobiernos locales, dependiendo de qué tipo de proyecto se trate, realizan, solicitan a quienes son los promoventes, las empresas o las personas físicas que van a desarrollar un proyecto, es el conjunto de estudios o el estudio en general integral que le permite identificar tanto a quien quiere desarrollar un proyecto como a la autoridad los posibles impactos que ese proyecto puede ocasionar en el medio natural. De manera que, una vez identificados estos posibles impactos, la autoridad pueda establecer una serie de medidas preventivas para disminuir, para eliminar o para compensar estos impactos que eventualmente se hayan generado. Es uno de los instrumentos más importantes y poderosos en términos ambientales para que se prevenga la afectación al medio ambiente y por lo tanto también a nuestro patrimonio como patrimonio natural. Asimismo, la doctora Robles enfatizó la importancia de solicitar la autorización de la Semarnat antes de realizar cambios de uso de suelo o cualquier actividad en áreas ecológicas. No hacerlo puede conllevar serias consecuencias, no solo para el medio ambiente, sino también para los responsables del proyecto, quienes podrían enfrentar sanciones significativas. El cambio de uso de suelo es precisamente uno de los trámites y de los procedimientos que se realizan en la Semarnat y tiene que ver con que una zona que tenga una determinada condición de vegetación forestal original, digamos, necesita o se solicita ante la Secretaría que se le cambie esa condición con ese tipo de paisaje, por decirlo de una manera. Y entonces, cuando se va a hacer un proyecto, una construcción de cualquier naturaleza, se solicita esta autorización ante el gobierno, ya sea central o las representaciones en los estados, dependiendo de si es obra pública, se solicita a nivel central, si es obra de un particular, se solicita a nivel de las representaciones y ahí se establece
la autorización o no autorización, dependiendo de las características del proyecto, del valor en términos ambientales que tiene el sitio en donde se quiere desarrollar el proyecto, y se establecen una serie de condicionantes cuando se hace también esta autorización en caso de que se otorgue, para que quien va a desarrollar el proyecto tome ciertas medidas que disminuyan nuevamente, así como en la manifestación de impacto ambiental, que disminuyan cualquier afectación al ecosistema, en particular al que está asociado el predio donde estaría desarrollándose el proyecto. Las consecuencias, bueno, son de dos tipos, digamos. Una que, por supuesto, cuando una consecuencia en términos de lo que dejas en el ecosistema asociado a si alguien desarrolla un proyecto sin haber pasado por un proceso de evaluación y por lo tanto de autorización y por lo tanto de establecimiento de condicionantes, de condiciones que tiene que cumplir para no afectar la naturaleza, pues lo que genera es una afectación en el ecosistema y en los servicios ambientales que ese ecosistema le brinda al mundo, a la región, a la población de los alrededores, a la vida silvestre que existe ahí. Las consecuencias, además, pueden ser de otro tipo, que es esto que te comentaba de las responsabilidades distintas que tenemos cada una de las instituciones que conforman el sector ambiental. Si alguien no tramita, no procesa, no tiene la autorización para un cambio de uso de suelo, bueno, pues la Profepa puede sancionar, y la sanción puede ser tan grande dependiendo de la afectación y de la zona y del valor de este predio en términos ambientales, que pueden ir desde una sanción administrativa, una sanción que implica el pago de una multa, hasta una sanción que la Profepa procesa para que llegue a ser una sanción de tipo penal, ¿no? Ya, digamos, llevándolo a un ámbito de otra naturaleza, incluso incluyendo a otro sector, y puede llegar a ser incluso motivo de cárcel. Otro tema relevante que se tocó durante la entrevista fue el acceso a playas. La Semarnat tiene la responsabilidad de iniciar los trámites necesarios para establecer las servidumbres de acceso a estos espacios, asegurando que todos los ciudadanos puedan disfrutar de las playas de manera legal y responsable. La subsecretaria destacó que la defensa de estos accesos es fundamental para promover el bienestar social y la conservación de los recursos naturales. Los temas de servidumbre no son propiamente una atribución de la Semarnat. Es una atribución asociada a, incluso me parece que es la Secretaría de Hacienda a quien le toca, una de las instituciones asociadas a el manejo de los bienes nacionales de nuestro país. Están establecidos, y me corregirán mis colegas, están establecidos en la Ley General de Bienes Nacionales, en donde en realidad esta atribución, esta responsabilidad de la servidumbre interviene quien maneja los bienes de la nación, que es la Secretaría de Hacienda. ¿Qué sí hace la Semarnat? La Semarnat le toca custodiar y trabajar en las concesiones que se dan a particulares para el uso de la zona federal marítimo y terrestre. Es decir, la franja costera en el caso de los litorales marinos, pero también todas aquellas que están asociadas a los cuerpos de agua de la nación. Entonces, estos espacios que son de la Federación sí pasan por un trámite en esta secretaría asociado a la concesión de esta franja. Pero los derechos, estas servidumbres de las que tú hablas, que tendrían que ver, pues, con lo que sucede en las propiedades de los bienes de la nación, son parte de las atribuciones de la Secretaría de Hacienda.